¿Qué tal? Estamos nuevamente en esta nueva oportunidad que tenemos para compartir con ustedes a través de la Unidad de Promoción Cultural del CUNORI, pues algo de nuestra cultura, de nuestra historia. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que todos conocemos, que todos lo hablamos, lo vivimos, pero que quizás no lo sabemos nombrar o identificar. Vamos a empezar de cero. El tema de hoy se llama palabras náhuatl en nuestro idioma español. Vamos a empezar de cero. Cuando uno dice náhuatl o náhuatl o náhuatl, uno a veces piensa, bueno, dice el grupo Lush Nahual, diciendo, o a veces el signo zodiacal del el Nahual Maya, ¿verdad? Ik, Tun, ¿verdad? Palabras Nahual diciendo. O también antiguamente se le llamaba las enaguas de las mujeres, eran como una especie como de fustanes, ¿verdad? Esas eran palabras donde se escuchaba que decían nahual, nahuas, náhuatl, pero ¿qué es náhuatl? ¿Qué es? Es ¿de dónde, qué tiene que ver con nosotros? ¿De dónde viene esa palabra? Porque todas esas frutas y verduras que está usted viendo ahí, en ese idioma se dicen. No es inglés, no es español, no es francés, no es ruso, es náhuatl. Ahorita vamos a ver el origen. Esas manchas que se ven ahí en el mapa, esas manchas rosaditas, ahí es el origen de las etnias náhuatl, del idioma náhuatl. Lo hablaban los mexicas, ¿verdad? Los conocidos como aztecas o nahuas. La parte de arriba, que ya corresponde ahora a Estados Unidos, antiguamente fue de México. Ahí está el origen. Es una, es una etnia antiquísima, 8,000 años. 8,000 años de antigüedad. Se cree que los náhuatl domesticaron muchas de las verduras y frutas que nosotros aún hoy seguimos consumiendo, seguimos cultivando, ¿verdad? Ellos son súper antiguos, domesticaron algunas plantas, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver el idioma. Miren, es tan grande como México. Las variaciones que tienen el idioma náhuatl. Es 68 variaciones se han visto. Imagínense si los mayas tienen 22, 23, ellos tienen 68. Miren qué enorme la influencia y la diversificación de lenguas que tuvieron los náhuatl originales. Se dieron muchas migraciones desde el siglo VII, es decir, desde el año 600, en el período clásico maya, en el año 600, empezaron a venirse migraciones del Valle de México hacia Centroamérica. Migraciones paulatinas, grupos de 50, como que eran comerciantes, a veces eran como espías, iban viniéndose por grupos medianos o pequeños, muchas veces como comerciantes, otras veces de manera violenta, durante siglos, desde el año 600 hasta el año 1100, que ¿verdad? Estuvieron viniendo en mareadas, digamos, en bloques. Ellos fundaron lo que hoy es Escuintla. Se fueron por todo el litoral pacífico, lo que está al sur es el océano Pacífico. Fundaron Asunción Mita, Mictlán, Mita. Ahí, vayan ustedes a la terminal de Asunción Mita, ahí estaba el asentamiento náhuatl. Lo que pasa es de que, ¿verdad? La desvalorización, ahí encima cabal pusieron la terminal, pero en el Valle de Mita se encuentran miles de piezas arqueológicas de los náhuatl. Refundaron también El Salvador. El Salvador, todavía hay gente que habla náhuatl ahí. Miren, fueron agarrando todos los valles, los mejores lugares, todos los pueblos que tienen nombres náhuatl, es porque fueron importantes vías de comunicación, importantes poblaciones, con población considerable, con rutas bien marcadas, estratégicas. Chiquimula, tierra de pájaros, dice uno, pero eso Chiquimula no es chortí, no es maya, no es español, es náhuatl. O sea, nosotros fuimos parte de una red comercial enorme. Nosotros, Quesaltepeque, Jocotán, Camotán, Ipala, Papalguapa en Agua Blanca, ¿verdad?
Esquipulas, ya vamos a ver el nombre. Entonces, todas estas áreas desde el siglo VII hasta el siglo XI, o sea, desde el año 600, que poco a poco se empezaron a venir esas migraciones, hasta el año 1100 se fueron poblando los lugares principales de, de esta área mesoamericana, lugares muy fértiles. ¿Verdad? Poblaron, se desbordaron. ¿Venían huyendo de qué? Venían huyendo de los altos tributos que les pedían. Venían huyendo de que a los niños muchas veces se los pedían para sacrificios humanos. Venían huyendo de las guerras, así como aquí hemos visto, ¿verdad?, de la violencia política, económica, armada que muchas veces se da. Hemos visto pasar migraciones hacia el norte, igual antes se venían del norte al sur. Entonces, pero poblaron aquí. En estas áreas se asentaron grandes migraciones de manera pacífica y violenta, ya lo dijimos, pero aquí, por la distancia del Valle de México a Guatemala, a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, y por los siglos de diferencia, ¿verdad?, que pasaron los siglos, y por las distancias, la pronunciación aquí fue diferente. Por eso aquí cuando vienen los españoles y traen nativos tlaxcaltecas, dice, se entendían, pero poco. Y les pusieron pipiles, porque pipil quiere decir lengua de niño, porque a los mexicanos que venían de México con Pedro Alvarado, encontraban que la pronunciación de aquí era parecida a la de un niño. Por eso es que se llaman pipiles, que quiere decir lenguaje de niños. Pero era el mismo náhuatl, pero ya cambiado a través de tantos años de tantos años de haberse venido para acá y de la distancia también, que verdad dejaron de escucharse, entonces cambiaron. Ahora aquí ya no se le dice náhuatl con L al idioma que todavía habla en El Salvador. Ahora se le dice náhuatl sin L. En Nicaragua y Honduras le dicen náhuatl, pero con W. Aquí solo es con H, pero sin L. Esa fue la variación. ¿Por qué cambian los idiomas? Miren, ahí arriba está el latín, que es la lengua madre, y todos los idiomas que se derivaron del latín. Ahí está encerradito el castellano, es el que hablamos. Pues abajo también está el náhuatl. ¿Verdad? El origen es el proto-yuto nahua, así se llama, y de ahí se derivaron varias ramificaciones, formas diferentes de hablar, y hasta abajo dice pipil del istmo del centroamericano. Hasta ahí abajo, ahí es donde están las palabritas que nosotros usamos. Igual en el latín, el castellano. Cuando yo escucho hablar a alguien que habla en italiano, dice uno, algo le escuché, algo le entendí, porque venimos de la misma rama lingüística de latín. Cuando yo escucho hablar a alguien en portugués diciendo algo le escuché, no le entendí bien porque venimos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferenciación? Los siglos y la distancia. Entonces aquí el náhuatl fue el idioma universal, el idioma de los puntos comerciales. Todos los pueblos que tienen nombre náhuatl, ahorita los vamos a ver, eran porque eran importantes en la red comercial. Era el idioma del entendimiento. Guatemala tiene 22, 23, dicen unos. Antiguamente fueron 25 idiomas distintos derivados del maya. ¿Cómo se entendían? Ayer estuve hablando con alguien de San Luis Jilotepeque. Yo le decía nombres en chortí, él me los decía en pocomán y no nos entendíamos. Lo pronunciaba diferente, eran otras las palabras. Imagínense en el periodo prehispánico cómo se entendían 22 pequeños países dentro de lo que es Guatemala. El idioma náhuatl era el idioma del intercambio, el idioma universal, el lenguaje vehicular con que se podían comunicar, con que se podía negociar, con que se podía intercambiar. Era el idioma de comunicarse. Y quería decir de que también era parte, los que hablaban el náhuatl y los lugares eran nombres con el idioma de ellos, eran porque ya estaban incorporados a una red comercial. El idioma náhuatl era porque lo trajeron ellos y buscaban lugares donde habían poblaciones importantes. Chiquimula, Jocotán, Camotán, Alotepeque, ¿verdad? Son nombres, Ipala, son nombres de poblaciones importantes. Se buscaba seguridad.
Se buscaba que cuando se llegara a comerciar hubiera dónde dormir, dónde comer, que no hubieran peligros, asaltos, que hubieran puentes sobre los ríos. Un puente, por ejemplo, en náhuatl se dice copán o copante, ¿verdad? Donde se pasa un río, el puente se llama copante. Para llegar a Copán había que pasar el río Copán, que aquí pasa a unos 4 kilómetros, que es el famoso Chutaque, ¿verdad? O Jupilingo. El Jupilingo es el. Bueno, entonces, y también los comerciantes buscaban lugares donde poder alimentarse y pasar la noche. Es decir, el náhuatl se vino para acá y se quedó porque servía para comercio. Ese es un mercado, una recreación del mercado en Tlatelolco, que podemos ver, pues, colocaban la medicina aparte, las plantas comestibles aparte, las carnes aparte, ¿verdad? Ropa, algodón, todo era organizado. Cuando vienen los españoles, 1524, a Chiquimula, eh, encuentran muchas palabras, demasiadas, más de 200, que los españoles no pueden estarle cambiando el nombre a cada una, las frutas, las verduras, de las cosas que ellos fabrican, entonces las asume. La Real Academia Española asume actualmente 200 palabras heredadas del idioma náhuatl. Miren qué fuerza la que tenía toda esta domesticación de alimentos y productos que se hacían aquí en Mesoamérica. Este es un mapa con solo nombres náhuatl. Ustedes pueden ver que cuando vienen los españoles ven un mapa parecido con los nombres, todos en náhuatl. Si se dan cuenta, Chiquimula está metida dentro de una red comercial importantísima. Hay un antecedente histórico, María Flores, mulata, chiquimulteca, en el año 1600, antes de morir, hacían su testamento. Y en el testamento ella lo hizo en náhuatl. O sea que aquí había gente que hablaba en náhuatl. Si uno busca un libro de historia dice pipil, pero ya recientemente digamos, la información que tenemos, la más nueva, es que el verdadero idioma era el náhuatl. Ese era el idioma que se hablaba, era el lenguaje vehicular dentro de los nativos. Los españoles pues hablaban el español. Entonces el testamento María Flores se lo escriben en náhuatl. Ahora vamos a ver, yo lo voy a pronunciar en náhuatl y ustedes al ver la imagen, si reconocen la fruta o la verdura o las cosas que yo les diga, es porque lo están pensando en idioma náhuatl, no lo están pensando en español, ni en inglés, ni en portugués. No somos suizos, no somos alemanes, vivimos en un área común, tenemos una identidad a la que tenemos que estar contentos y sentirnos orgullosos que tenemos una cultura que nos une. Entonces voy a hablar en náhuatl y ustedes lo ven y ojalá lo pronunciaran, ¿verdad? Como ustedes lo pronuncian ahora. Xocotl es el jocote. Xitomatl, aguacatl, chilitepec, tuna. Tuna es la fruta tuna y también tuna se llama el sol. Por eso cuando viene Pedro Alvarado pelirrojo. Tonatiuh le dijeron porque era pelirrojo, hijo del sol. De ahí viene la palabra, ¿por qué le ponían tuna? O sea, los amigos de Zacapa, por ejemplo, zacapanecos o tuneros, ¿verdad? Son hijos también. El sol ahí en Zacapa es esplendoroso. Chili, ayotl. Los españoles aquí no podían pronunciar ayotl, entonces ayote decían. Zapotl, camotl, huisquiletl. Nosotros decimos, anda a comprar verdura o voy a ir a comprar verdura al mercado. Verdura quiere decir varias plantas verdes. Iguales son en el idioma náhuatl. Cuando uno dice quilete, quiere decir verdura, es un genérico, ¿verdad? Puede decir, quiletes pueden ser unas hojas comestibles o el huisquil. Achotl, zacatl. Cuando vienen los españoles, trajeron ganado y le dice, bueno, ¿y cómo? ¿Qué les damos de comer si el pasto que traíamos, dice, en los barcos se terminó? Pues mire, le dice aquí, la gente, aquí hay un pasto que la gente le dice zacate. Démosle ese pasto, le dice. Aquí se llama zacate, démosle zacate. Ahí se quedó la palabra pero es náhuatl, zacatl. Xochitl. Xochitl quiere decir flor. Por eso en el parque central de Chiquimula
hay como 3 arbolitos de esquinzóchil. Es una flor que creo que hasta propiedades medicinales tiene, pero es una flor muy especial, ¿verdad? Pero de ahí viene, del náhuatl, el nombre de ella es como antes decían, vayan donde los xochileros o compraron de los xóchiles o súchiles, ¿verdad? Eran porque gente que vendía flores para tipos medicinal o para comestible. Tototl, tortolita, papalotl, coyotl, tlacuacín, zanatl, tecolotl, tepemechín, elotl, ejotl, ocotl. Todo lo que termina en Tepec, Ocotepeque, Tepemechín, Chiltepec, Quesaltepec, es porque Tepec quiere decir cerro o montaña. Tetl, así se dice en náhuatl, piedra. En chortí se dice tun, pero en náhuatl se dice tetl. Por eso antes decía la gente, tirarle un tetuntazo. O le tiraron un tetunte. Tetunte, de ahí viene la palabra. Comal, huascal, chismol, tamali, atoli, huascal. Huascal se llama el palo de morro. Morro es una palabra española, que hay un festival incluso en Canarias. Pero el árbol de morro realmente se llama huascal. Chicotl, pepenar o tapiscar quiere decir recolectar. Petatl, cihuatl, mujer. De ahí viene cihuatl, nahual. Nahual es espíritu. Entonces, cihuatl, nahual, espíritu de mujer. Pero aquí uno dice ciguanaba. ¿Por qué mueren los idiomas? ¿Por qué en unos hay que, como el chortí, que están metiéndolo? Porque está cada vez menos gente que lo habla menos y mucha gente que habla el idioma más. Entonces vamos terminando. ¿Por qué mueren los idiomas? Mueren por factores de influencias culturales, económicas, políticas y violentas. Entonces primero fue el náhuatl, el idioma del comercio, luego el español, ahora la tendencia es en inglés. Todas estas palabras son en náhuatl y pues para nosotros siempre es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos siempre a este espacio cultural que tenemos, a Telecom, ¿verdad? Y también al